Me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo o definir un poco qué es personalidad o qué se entiende por la personalidad, ¿no? Ujú. Podríamos definirla como un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que la hace diferente y distinta a otra, ¿sí? Entonces, reúne todo lo que tiene que ver con el sentir, con el hacer y la forma de pensar. De ahí que haya diferentes estilos y tipos de personalidad. Sí. Creo que, bueno, digamos, partimos de esa base, pero también tenemos que hacer una pequeña diferencia. Hace mucho tiempo nos paramos en paradigmas que tenían que ver con lo que era lo normal o lo patológico, ¿sí? Creo que de a poco, con el avance de la ciencia y demás, hemos aprendido a pararnos desde otro lugar, a pensar un poco más lo que tiene que ver con las patologías de la salud mental, pero todavía sigue muy fuertemente arraigada esa tendencia y tendemos como a diferenciar lo que es normal de lo que es patológico o lo que son los síntomas más esperables o las conductas esperables de las que no lo son tanto. Entonces, Y de ese lado de las conductas que no son tan esperables y que serían más del tipo patológicas, podemos encontrar lo que tendría que ver con esto del trastorno, porque el trastorno hace referencia a algo que se trastoca, algo que viene a romper el equilibrio de cómo venía funcionando una persona, ¿sí? ¿Se entiende? claro, Entonces, la forma de responder de una persona hasta cierto momento era de una, pero puede ocurrir una circunstancia adversa, externa, que viene como a romper un poco con ese equilibrio y trastoca un poco lo que tiene que ver con la forma de responder esa persona, y ahí es donde podríamos pensar que se puede llegar a desencadenar algún tipo de trastorno en la personalidad. ¿hay alguna causa del trastorno de la personalidad o por qué se producen, Nadia? Creo que por un lado puede ser esto que yo te decía de lo que tiene que ver con algún hecho externo, adverso, que uno no lo espera y que Sí. viene a presentarse, podría llegar a ser una pérdida, podría haber sido alguna situación de crisis frente a alguna situación, un estrés postraumático por alguna situación dada. También confluyen en el desencadenante de un trastorno de personalidad, confluyen también variables de lo que tienen que ver un poco con la genética, ¿sí? Y el componente hereditario. Si bien no porque alguien tenga un antecedente de una patología, necesariamente quien lo sucede en su orden familiar va a tener una patología, pero muchas veces tenemos que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Si esta persona ha tenido otros antecedentes en la familia. Entonces ahí sí confluyen aspectos que tienen que ver esto de lo hereditario. Factores como pueden ser externos y demás. De algún modo están esas dos variables para, digamos, dar cuenta de esto si se desencadena o no el trastorno. ¿Existen tratamientos? Sí, sí, por supuesto. Eh, Tenemos los tratamientos que se pueden hacer por un lado lo que tiene que ver con lo psicológico y por otro lado lo que tiene que ver con lo psicofarmacológico, Sí. que es donde requiere medicación psiquiátrica o tratamiento psiquiátrico. Por lo general, cuando nos paramos del lado del trastorno de personalidad, por lo general, me atrevería a decir que necesitamos de la intervención de un psiquiatra que nos ayude con la medicación, y entonces, digamos, las dos cosas combinadas son las que nos van a ayudar a que, de algún modo, la situación de crisis o del síntoma más propiamente dicho contundente, como en ebullición, ceda. ¿Estas personas presentan algún síntoma o síntomas de los cuales las personas cercanas puedan darse cuenta de que está padeciendo un trastorno o algo similar? Sí, sería muy importante, me parece, destacar ese punto, que estaría bueno, digamos, por ahí estar atento a si hay algo de ese familiar o de la persona que tenemos al lado con quien estamos conviviendo, ha hecho algún tipo de cambio. Si uno ve que su conducta está más acelerada, o dice que ve cosas, o refiere que advierte que escucha voces, o ha cambiado en su estado de ánimo, presenta ideas de muerte. Bueno, todas esas son parámetros de los cuales nos tenemos que guiar y que estarían buenos llevar a consultar, porque por ahí muchas veces uno se deja estar con estos síntomas y el síntoma tiende como a proliferar durante mucho tiempo y pasa la situación de crisis y recién ahí se llega a consultar. La idea por ahí es que nunca lleguemos a la situación tan crítica para hacer la consulta. Si uno observa los síntomas antes, es mejor consultar antes.